Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, mis amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos permite de establecer enseñanza por medio de la cual podamos caminar conforme a la fe en Cristo Jesús. En el programa de hoy vamos a establecer enseñanza acerca de lo que significa el señorío de Cristo Jesús. ¿Qué es el señorío de Cristo Jesús? ¿Cómo cada uno de los que confesamos el nombre de Cristo Jesús podemos caminar conforme al señorío de Cristo Jesús? Y el texto que hemos tomado como fundamento para esta enseñanza es precisamente Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 36. Leo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Lo primero que tengo que establecer como parte de esta enseñanza es que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo de todos los hombres. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. El hombre que camine conforme a su propia voluntad, el hombre que camine conforme a su propia decisión, el hombre que camine conforme a su propio pensamiento, a su propia discreción, a su propia forma de ser, es la persona que no puede reconocer el señorío de Cristo Jesús, no puede vivir conforme al señorío de Cristo Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no se está refiriendo con esto a que es Señor y Cristo de los ángeles. No se está refiriendo a esto de que es Señor y Cristo de las cosas espirituales, porque todos nosotros sabemos de que Jesús es Dios. Era Dios antes de ir a la cruz. Eso usted lo lee perfectamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra refiriéndose a Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, entonces, no podemos nosotros creer de que el apóstol Pedro está diciendo aquí de que Dios lo ha hecho Señor y Cristo de el ambiente angélico o de las cosas espirituales, porque ya Él era Señor de todas las cosas creadas. ¿A qué se está refiriendo entonces el apóstol Pedro? Se está refiriendo a que Dios lo ha constituido en Señor y Cristo de los hombres, de las mujeres, de la humanidad. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender que para poder alcanzar la reconciliación con Dios, que lo primero que nosotros tenemos que entender que para alcanzar la salvación es reconocer el señorío de Cristo Jesús. Nadie que no reconozca el señorío de Cristo Jesús puede alcanzar reconciliación con Dios. Nadie que no reconozca el señorío de Cristo Jesús puede alcanzar salvación y vida eterna. Y esta es la enseñanza fundamental de la salvación. No se trata solamente de decir yo acepto a Jesús, no se trata de eso. No se trata de reconocer inclusive que Jesús es Dios. Se trata de caminar conforme al señorío o bajo el señorío de Cristo Jesús. La salvación, la reconciliación con Dios, el perdón de pecado, la justificación, la santificación, consiste precisamente en reconocer el señorío de Cristo Jesús. Consiste en caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 16 y versículo 17, un texto que muchos de nosotros conocemos ampliamente, dice:
haciendo referencia al momento cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro inmediatamente contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese reconocimiento, esa declaración, no solamente la declaración racional, sino el reconocimiento de que estoy bajo el señorío de Cristo Jesús, le valió a Pedro que Jesús mismo dijera de él: sobre de esta roca, sobre de esta peña, edificaré mi iglesia. La vida espiritual se construye sobre el reconocimiento de que Cristo Jesús es Señor de nuestras vidas. Algo que tengo que aclarar aquí: la vida de fe en Cristo Jesús no es una vida religiosa. Por lo tanto, no podemos nosotros creer que tan solo con decir yo acepto a Cristo Jesús voy a recibir salvación, a recibir perdón de pecados, a recibir santificación, a recibir justificación. Es necesario que nosotros entendamos que el perdón de pecados es caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Es necesario que entendamos y que vivamos conforme a ello, que la justificación, que la salvación, que la vida eterna consiste en que el hombre, consiste en que la mujer camine bajo el señorío de Cristo Jesús. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de fe, le dice lo siguiente, ponga atención: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Note todo lo que se obtiene. No es solamente una salutación, no es solamente la introducción que el apóstol está haciendo a la primera epístola, a la primera carta dirigida a la comunidad de Corinto. Es lo que el hombre de Dios, lo que la mujer de Dios recibe cuando reconoce, recibe cuando camina bajo el señorío de Cristo Jesús. Y vamos a ir sobre este mismo proceso. ¿Por qué? Porque no solamente era para los creyentes, hombres y mujeres de fe de Corinto de aquel momento cuando Pablo escribió, sino que es para cada uno de aquellos que reconocemos a Cristo Jesús, para cada uno de aquellos que vivimos bajo el señorío de Cristo Jesús. El señorío de Cristo Jesús no es un concepto. El señorío de Cristo Jesús es la práctica de entregarle cada una de nuestras vidas y no vivir conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestros propios planes, conforme a nuestras ideas, sino vivir sometiendo nuestra voluntad, sometiendo nuestros planes, sometiendo nuestros sentimientos, sometiendo nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. Voy de nuevo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y aquí podemos nosotros ampliarlo, a la iglesia de Dios que está en todas partes, a la iglesia de Dios que está en los distintos países donde cada uno de nosotros habitamos. Y sigue diciendo: santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Lo primero que se obtiene, y esto es lo importante que quiero destacar, que lo primero que se obtiene cuando el hombre camina bajo el señorío de Cristo Jesús es precisamente la santificación. La santificación no es la decisión del hombre. La santificación no es lo que el hombre hace o lo que el hombre se evita para manifestar la santificación.
La santificación es una virtud que viene de parte de Dios cuando el hombre, cuando la mujer camina conforme o bajo el señorío de Cristo Jesús. Y esto es importante poderlo entender, porque hay muchas personas que viven en religión, que viven repitiendo rituales, creyendo que con ello están obteniendo la santidad. Y déjeme decirle, la santidad no es el resultado de nada que el hombre pueda hacer, no es el resultado de nada que la mujer pueda hacer, evitarse situaciones o evitarse eventos, inclusive un cambio de hábitos, un cambio de ropa. Eso no es santificación. La santificación viene de parte del Señor, cuando el hombre y la mujer caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Leo de nuevo: santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios caminan bajo el señorío de Cristo Jesús, recibe como atribución del Espíritu Santo la santificación. Somos santos porque el Señor nos ha santificado por medio de su Santo Espíritu. Somos llamados santos porque el Espíritu de Dios ha establecido una operación dentro de nosotros que nos ha transformado completamente. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, escribe: porque el hombre de fe no puede ya más pecar, porque la simiente de Dios está en él, porque la semilla de Dios está en él. No hay una actitud, no hay una decisión, porque ya la voluntad, porque ya el libre albedrío, porque ya la decisión propia, porque ya los sentimientos, porque ya los pensamientos han sido sujetados al señorío de Cristo Jesús. Sepa pues ciertísimamente, estableció el apóstol Pedro aquel día de Pentecostés, que este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Es Cristo Jesús Señor de tu vida? ¿Caminan bajo el señorío de Cristo Jesús? Esta es la pregunta que nosotros, los que nos confesamos como hombres, como mujeres de fe, tenemos que responder cada día. ¿Mi vida está caminando bajo el señorío de Cristo Jesús? ¿O soy yo todavía quien está determinando mi vida, quien está determinando mis planes, quien está determinando mis decisiones? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el salmista escribe y da consejo por el Espíritu de Dios y dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Eso es señorío de Cristo Jesús. No es tomar decisiones y después pedir oración para que el Señor bendiga, para que el Señor prospere lo que ya decidimos hacer. Eso no es señorío de Cristo Jesús. La persona que camina de esa manera realmente se está engañando a sí misma. ¿Por qué? Porque cree de que el Señor va a resolver las situaciones. Cree de que el Señor va a bendecir todo lo que nosotros hagamos. No nos engañemos, eso no es señorío de Cristo Jesús. Señorío de Cristo Jesús significa: yo vivo en Él, estoy escondido en Él, camino por Él, camino según su voluntad. ¿Caminas bajo el señorío de Cristo Jesús? ¿O el señorío de Cristo Jesús es tan solo, hasta este momento, un conocimiento religioso que hemos adquirido? Sigamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en todo lugar, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y sigue diciendo: y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús
el Cristo. Mire qué importante esto que aparece aquí. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Sabe que no toda persona puede invocar a Jesús? Aunque le parezca absurdo lo que estoy diciendo, no todos pueden invocar el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra declara que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, entonces, invocar el nombre de Jesús es la atribución que Dios, por medio de su Espíritu, le entrega al hombre, a la mujer, para que tenga el recurso de la salvación, para que pueda invocar al Señor y recibir salvación en medio de las situaciones difíciles en las cuales él o ella esté caminando. Y esto es beneficio precisamente de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Hay muchas personas, y ahora usted lo va a poder entender, hay muchas personas que mencionan el nombre de Dios. Ay, Señor, ayuda. Ay, Señor, ayúdanos. Ay, Dios, ayúdanos. Y mencionan el nombre de Dios, pero no pueden invocar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús les es permitido solamente a aquellos que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Pueden hablar de Dios. Pueden inclusive decir Señor, pero como usted mismo sabe, por la lectura de Mateo capítulo 7, versículos 21, 22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las personas pueden hablar de Dios, las personas pueden mencionar el nombre del Señor, pero el nombre de Jesús solamente les es permitido a aquellos que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Así que cuando el apóstol Pablo, por Espíritu de Dios, escribe esta primera carta a la comunidad de fe de Corinto y escribe estas palabras, realmente él lo que está estableciendo es uno de los beneficios de aquellos, de aquellas que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. En este único versículo que hemos leído, el apóstol está estableciendo dos beneficios de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, el Cristo, en cualquier lugar, y termina Señor de ellos y nuestro. Y ahí está la gran diferencia. Solo el hombre, solo la mujer que camina bajo el señorío de Cristo Jesús tiene esta atribución, ninguno otro. ¿Por qué? Porque precisamente todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El señorío de Cristo Jesús es el fundamento del perdón de pecados, es el fundamento de la reconciliación. El señorío de Cristo Jesús es el fundamento de la santificación, de la justificación, de la vida eterna. Solamente el hombre que camina bajo el señorío, solamente la mujer que camina bajo el señorío de Cristo Jesús es quien único puede recibir todos estos beneficios. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 16, que ya hace unos minutos atrás lo mencionamos, pero hay otras virtudes, otros beneficios que quiero destacar. Versículo 16, y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y me detengo aquí. ¿Qué otro beneficio nosotros obtenemos cuando caminamos bajo el señorío de Cristo Jesús? Ahí lo dice, versículo 17. Entonces respondiendo Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ponga atención a lo que sigue: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Otro beneficio de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús es precisamente revelación de parte de Dios, directamente de parte de Dios. En este mismo versículo 16, usted observa que hay dos fuentes de revelación. Jesús mismo lo dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hay una fuente humana de revelación. ¿Cuándo? Cuando el hombre se dispone para que un maestro le enseñe, cuando el hombre y la mujer se dispone para recibir instrucción por medio de la palabra, cuando se constituyen discípulos. Esa es una fuente de revelación. Jesús mismo lo dijo, versículo 16. Pero cuando el hombre camina bajo el señorío de Cristo Jesús, cuando la mujer camina bajo el señorío de Cristo Jesús, recibe directamente del Padre, una revelación particular que le sirve para su propia vida caminar conforme a los propósitos de Dios para sí mismo. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un texto que la gran mayoría lo conoce, y me estoy refiriendo precisamente al texto cuando el apóstol establece que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Sin embargo, pese a que esa palabra está como una promesa para todos aquellos que hemos confesado el nombre de Jesús, sin embargo, para poder recibirlo, es necesario caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. No todos pueden recibir las cosas que ojo no vio, no todos pueden recibir las cosas que oído no oyó, no todos pueden caminar o pueden recibir lo que no ha subido en corazón de hombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no todos caminan conforme al señorío de Cristo Jesús. Hay muchas personas, y muchas de ellas me están escuchando el día de hoy. Muchas personas forman parte de una iglesia. Muchas personas forman parte de una congregación. Muchas personas forman parte de una comunidad de fe. Pero no todos caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque algunos estarán comenzando. Necesitan consejo, necesitan instrucción de la palabra. No conocen completamente acerca del tema, pero hay otros, y puede ser una gran mayoría, porque no han querido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Y aquí, una de las razones del por qué una gran mayoría no han querido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús es porque han recibido un conocimiento que no está amparado en las palabras del Señor. Me estoy refiriendo al conocimiento del libre albedrío. He escuchado, y de seguro que usted también lo ha escuchado, muchas personas que dicen: es que tenemos libre albedrío, es que yo tengo libre albedrío y yo puedo decidir. El Señor me deja a mí la libertad de decidir. Déjeme decirle que el libre albedrío está puesto, entregado al Señor. Le hemos entregado nuestro libre albedrío al Señor. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que esto es un tema que es necesario que nosotros lo entendamos, lo conozcamos y podamos someter nuestro libre albedrío, nuestra propia decisión, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos al señorío de Cristo Jesús. Es la única forma para que nosotros podamos recibir revelación y podamos caminar en la revelación del Señor. Hay muchas personas que caminan en conocimiento, pero para poder hacer lo que Dios
nos ha demandado que nosotros hagamos, se necesita más que conocimiento, se necesita revelación. El apóstol escribe en su epístola a los romanos y dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que el apóstol está estableciendo por el Espíritu Santo de que es necesario que nosotros aprendamos a entregar, a someter nuestro libre albedrío al Señor, para que no caminemos por nuestras propias decisiones, sino que caminemos por la revelación de Dios para cada una de nuestras vidas. El apóstol lo dijo claramente casi al final de sus días: lo que para mí era ganancia lo he reputado pérdida por alcanzar aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado por el Señor. Así que si queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, si queremos cumplir los propósitos de Dios, ¿cuántas personas hablan acerca de los propósitos? Que tenemos un propósito, que tengo un propósito de Dios. Pero déjeme decirle que los propósitos de Dios solamente se cumplen, se alcanzan, se logran, se desarrollan cuando el hombre, cuando la mujer aprende a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Por último, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente el que camina bajo el señorío de Cristo Jesús es quien único puede vencer la carne, es quien único puede vencer el mundo, es quien único puede vencer a Satanás. Y esto es bien importante, la razón del por qué, y ahora lo va a entender, la razón del por qué hay muchos hombres y hay muchas mujeres que caminan no en victoria, muchos caminan en desgracia, muchos caminan en derrota, muchos caminan todo el tiempo pidiendo oración, porque ellos mismos no pueden tener victoria sobre las circunstancias, porque no pueden tener victoria sobre las situaciones, porque no pueden tener victoria sobre muchas cosas que los afectan. La razón es porque no están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero de nuevo, cuando el apóstol está estableciendo cree en Cristo Jesús, no se está refiriendo solamente, y entendamos bien esta parte, no solamente se está refiriendo a un creer racional. Yo creo, pero es un creer racional. No se trata de creer racionalmente de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Cristo. Se trata de caminar en el día a día, de caminar cada situación entregándosela al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. En otro texto, el mismo salmista escribe: encomienda a Jehová tus pensamientos. Espera en Él y Él hará. El señorío de Cristo Jesús es el fundamento de la reconciliación con el Padre. El señorío de Cristo Jesús es el fundamento de la santificación, de la justificación, es el fundamento de la salvación, es el fundamento de la vida eterna. No creamos que porque hemos levantado la mano y porque dijimos en una iglesia frente a un altar, yo acepto a Jesús, lo alcanzamos todo. No. El mensaje del Evangelio consiste en caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Este es el real mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la vida de fe no es una vida religiosa, no es una vida de dogmas, no es una vida de rituales, no es una vida de hábitos.
La vida de fe en Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio, es el mensaje de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Por eso el día de hoy, al exponernos a este tema fundamental para la vida de fe en Cristo Jesús, es necesario que, como el apóstol Pablo lo expresó en algún momento, nosotros mismos tomemos esta decisión. Yo he decidido reputar como pérdida todo aquello que para mí representaba ganancia, porque yo lo tengo por estiércol. La palabra es un poco más fuerte en realidad, pero yo lo tengo como estiércol. No lo estimo como preciosa inclusive en mi vida, dijo el apóstol, por tal de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Esto es el señorío de Cristo Jesús, donde se pierde mi deseo, donde se pierde mi voluntad, donde se pierden mis pensamientos, donde se pierde mis sentimientos, donde se pierde todo lo que soy yo. Y eso es lo que significa niéguese a sí mismo, donde se pierde todo. Yo estoy escondido en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es el señorío de Cristo Jesús. Cuando cada uno de nosotros aprendamos a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, entonces podremos decir: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.